Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bien, les quiero explicar, porque estuve viendo ya las tareas que me enviaron, por suerte entendieron bien la primera parte del tema, por las dudas vamos a hacer un repaso, ¿sí? Razones trigonométricas, ¿cuándo las vamos a usar? Sí o sí necesitamos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo era el que tenía un ángulo recto, ¿sí? En este caso es este el ángulo recto y en este triángulo es este el ángulo recto. Es muy importante identificar cuál es el ángulo recto porque a partir de eso vamos a saber cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Bien, la hipotenusa siempre es la misma en todos los triángulos. Es el lado que está opuesto al ángulo recto. Bien, vamos a llamarla H en este triángulo. Entonces, en este triángulo opuesto es la hipotenusa, el opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, es el lado más largo de todo el triángulo. Después, dependiendo del ángulo que yo les dé, por ejemplo, imagínense que yo les doy este ángulo alfa, ¿sí? Escribe. Les doy este ángulo alfa, ¿bien? Entonces, los otros dos lados que no son la hipotenusa tienen el nombre de cateto. Los dos se llaman cateto. Bien, con respecto a este ángulo, este lado que está acá está enfrente. Entonces se llama, es el cateto opuesto, porque está al otro lado del ángulo. En cambio fíjense que el ángulo alfa lo forma la hipotenusa y este lado, al ser parte del ángulo, se llama cateto adyacente, porque está pegado al ángulo. ¿Bien? Para no tener que escribir todo esto siempre, vamos a aprender algunas abreviaciones. La hipotenusa se va a llamar H y el cateto adyacente lo vamos a llamar CA y al cateto opuesto CO. ¿Bien? Entonces, en este triángulo puede cambiar todo. Imagínense que este es el ángulo beta, el que yo les estoy dando como dato. Entonces, el lado que está enfrente sería el cateto opuesto. Y el lado que forma el ángulo es el cateto adyacente. Bien, las razones trigonométricas son las siguientes. Por ejemplo, el seno de este ángulo alfa, y esto es por definición es así, ¿cómo se forma esta razón? Razón significa división en matemática, ¿sí? Entonces es una división. ¿Entre quiénes? El cateto opuesto y la hipotenusa. Bien, esa es la identidad trigonométrica del seno. Después tenemos el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es una razón, es una división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y por último tenemos la tangente del ángulo, que es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, por los ejercicios que estuve viendo, esto lo entendieron bien, así que nos iba a servir como repaso por si alguno todavía no pudo hacerlo. Vamos a ver el primer ejercicio que teníamos. El primer ejercicio que teníamos en la fotocopia era este. Teníamos este triángulo y estos dos ángulos. Entonces teníamos que plantear las razones para esos ángulos. Por ejemplo, fíjense que la primera razón es seno del ángulo alfa. ¿Sí? Dijimos que seno es opuesto sobre hipotenusa. Vamos a identificar primero los lados. La hipotenusa dijimos que es siempre la misma. Siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, si yo tomo a alfa, 6 sería, ¿qué cosa? El opuesto porque está enfrente. Entonces, para este alfa, 6 sería el cateto opuesto. Entonces acá voy a poner 6 centímetros. Y ahora tengo que armar la razón, la división. Acuérdense que el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces va a ser 6 centímetros sobre la hipotenusa, que en este caso es X. Bien, seguimos. Puede ser que el valor lo tengamos. A ver si lo teníamos el valor. No, en este caso no lo teníamos. Entonces, ¿cómo lo podemos averiguar? Con Pitágoras, que era el tema anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan de Pitágoras para averiguar la H? Perfecto. Ahora lo que les quiero responder, porque muchos me preguntaron, es cómo se resuelve, cómo se averigua el ángulo, ¿sí? ¿Cómo averiguo el ángulo? Que es el último ejercicio de la fotocopia.
Entonces, miremos este triángulo. Tenemos el ángulo beta, tenemos 5 y tenemos 10. 10 sería la hipotenusa. Y 5 centímetros con respecto a beta sería el cateto opuesto. ¿Bien? ¿Quién usaba cateto opuesto e hipotenusa? El seno. Entonces vamos a hacer el seno de beta es el cateto opuesto, que en este caso es 5, dividido 10 centímetros, que es la hipotenusa. ¿Bien? Entonces ahora tenemos que el seno de beta es igual a 5 dividido 10. Esto da 0,5. Bien, los centímetros se anulan, da 0,5. Entonces, ahora viene la parte donde vamos a usar la calculadora, ¿sí? Y si no tienen una calculadora científica, no hay ningún problema, en el celular también lo pueden hacer. Yo ahora no les puedo mostrar porque lo estoy usando para el video, pero van a la opción calculadora del celular y ponen horizontalmente el celular y se les despliega otro teclado donde ahí está seno, coseno y tangente. Bien, entonces, ¿de qué forma vamos a resolver esto? Las razones trigonométricas tienen razones inversas. Bien, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos de ecuaciones, por ejemplo, si un número estaba sumando, lo pasábamos restando, pasábamos? Es una forma que nosotros usamos informal de decir. Si está sumando, pasa restando, si está dividiendo, pasa multiplicando. En este caso, si tenemos el seno, que está de este lado, pasa a la inversa del otro lado. ¿Cómo se escribe la inversa del seno? Seno a la menos 1 de 0,5. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener que usar la calculadora y hacer esto. Tengo que apretar la tecla Shift, sin, en la calculadora el seno aparece con la palabra sin, Shift, seno, 0,5 es igual, y después la tecla de grados, minutos y segundos. Bien, esta es una sola tecla, esta es una tecla, esta es otra y esta es otra. Miren, yo ahora lo voy a hacer. En la calculadora tenemos Shift, seno de 0,5 es igual a 30. Justo en este caso no me dio con comas. Entonces yo aprieto la tecla de grados, minutos y segundos. Me dice que beta mide 30 grados. Bien. Vamos a ver otra explicación por las dudas. Imagínense que yo quiero averiguar alfa. Vamos a ver cuánto mide alfa. Con respecto a alfa, 5 centímetros ahora se convierte en el cateto adyacente. Entonces, ¿quién usa el cateto adyacente? El coseno. Entonces, vamos a escribir que el coseno de alfa es igual a 5 centímetros sobre 10 centímetros. ¿Bien? Volvemos a hacer la división. Y ahora tenemos que alfa, coseno, como lo escribo, de la misma forma que el seno, coseno a la menos 1 de 0,5. Agarro la cálculo, ¿sí? Entonces, Shift, coseno de 0,5 es igual a 60. ¿Sí? Entonces, alfa mide 60 grados. Esas son las dos soluciones para este triángulo. Fíjense si pueden resolver el último ejercicio, ¿sí? Que era este es el primer ejercicio de los últimos. A ver, no, el último ejercicio, miren, les escribo acá, el ejercicio A del último era seno de x es igual a 0,6. Bien, estamos en esta parte, ¿ven? Nada más que en vez de alfa tenemos x, estamos en esta parte. Entonces, ¿cómo hago para resolver? X es igual al seno a la menos 1 de 0,6. X es igual, agarro la calcu o el celu, Shift, seno de 0,6 es igual grados, minutos y segundos. ¿Ven? Ahí está el ángulo que es. Acuérdense que la calculadora siempre da grados, pero ustedes acuérdense que van bajando uno. Sería 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. ¿Bien? Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosita me vuelven a escribir y yo trato de explicarles de esta forma. Un beso, chicos.